Buenas tardes, chicos. Bueno, lo que le comentaba era que voy a subir el video de la clase de lógica proposicional. Si bien es cierto, se dictó por medio de la plataforma Zoom, no estuvieron o no estuvo todo el salón presente, así que bueno, de repente es necesario que suba un video de la explicación de la clase. ¿De acuerdo? Entonces empezamos, algo breve. Empezamos con la clase entonces. Listo. A ver, mira, a ver. Cuando hablamos de proposición lógica o del tema lógico proposicional, estamos hablando de aquella rama del lógico matemático que se encarga de estudiar a todas las oraciones que nosotros podemos expresar, tengan o no tengan sentido. ¿Correcto? Claro, tengan o no tengan sentido se refiere a un enunciado. ¿De acuerdo? Entonces, mira, a ver, lógica proposicional en la rama de la matemática es analizar las proposiciones, afirmaciones, oraciones y sus conectivos lógicos. ¿De acuerdo? Entonces, antes de desarrollar el tema, tienes que saber qué es un enunciado. Un enunciado es cualquier oración que tú puedes expresar, tenga o no tenga sentido, ¿correcto? Entonces, mira, a ver. Por ejemplo, acá tenemos 6 ejemplos de enunciados, ¿correcto? 9 es divisible por 4, tiene sentido, ¿correcto? Es falso, pero tiene sentido. Miguel Grau tuvo úlcera estomacal, tiene sentido también, puede ser verdadero o falso, ¿de acuerdo? 6 es un número entero y par, también es una oración. ¿Qué tiempo hace hoy? Simplemente es una pregunta, ¿correcto? Que también se formula como una oración. Socorro es una expresión, pero también es considerado un enunciado. Y tenemos por último que x más 3 es mayor a 5. Entonces un enunciado es toda aquella oración que nosotros podemos expresar, ¿de acuerdo? ¿Pero qué es una proposición? Una proposición es un enunciado que tiene un sentido, ya sea verdadero o ya sea falso. Pero ojo, no puede ser o no puede tener ambos sentidos, ¿ah? Tiene que ser o verdadero o falso, ¿correcto? Entonces mira la teoría. Son enunciados que poseen un sentido verdadero o falso, pero no ambos. Estos se denotan con letras minúsculas P, Q, R, S y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Profe, ¿y qué pasa con este ejemplo de socorro, profe? No tiene ni sentido verdadero ni sentido falso. Entonces tampoco se considera una proposición. ¿De acuerdo? Mira los ejemplos. Una proposición simple es un enunciado, ¿no? Un solo enunciado, una sola proposición, una sola oración. Por ejemplo, 9 es divisible por 4, es una proposición simple. Falsa, pero es una proposición simple. Miguel Grau tuvo úlcera estomacal, es una proposición simple, ¿no? Falsa, porque sabemos que Miguel Grau murió combatiendo, a no ser que en ese momento le haya dado una úlcera estomacal, que es poco improbable, pero bueno, tiene un sentido falso, ¿de acuerdo? ¿Qué es una proposición compuesta? Son varias proposiciones simples unidas por algo que se llama conectivo lógico, ¿de acuerdo? Conectivo lógico. Por ejemplo, 6 es un número par y entero, ¿correcto? Tenemos una proposición R, tenemos un conectivo lógico I llamado conjunción y tenemos una proposición S, ¿correcto? Que 6 es un número par. Entonces, profe, me está hablando de algo nuevo, conectivo lógico. Así es. Esa es la siguiente flecha. Un conectivo lógico. Profe, ¿qué cosa vendría a ser un conectivo lógico? Bueno, un conectivo lógico viene a ser el nexo entre dos proposiciones simples para crear una proposición compuesta. ¿De acuerdo? Profe, ¿cuántos conectivos existen? En realidad son 6. ¿Correcto? Pero la sexta o el sexto conectivo se desglosa desde la disyunción, ¿no? Es disyunción débil y disyunción fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué conectivo puede existir? O, la palabra o, ¿correcto? ¿Qué otro conectivo? La palabra y, que es del ejemplo anterior. Otro conectivo, sí y entonces, ¿no? Por ejemplo, si estudio, entonces voy a probar, ¿no? Sí y solo sí, ¿correcto? Sí y solo sí. Y por último, la negación, que es no, no es cierto, y así, ¿no? Entonces vamos a analizar, mira, profe, ¿qué es una tabla de verdad? Ya ver, cuando uno analiza una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿correcto? Puede ser verdadero o puede ser falsa.
Entonces, cuando hablamos de tablas de verdad, estamos hablando de una tabla que va a analizar todos los posibles sentidos de las proposiciones, ¿correcto? Entonces, mira, ve, una tabla de verdad está compuesta por filas y columnas, ¿ya? ¿Cómo construye una tabla de verdad, profe? Facilito. Mira, el primer paso, una tabla de verdad está compuesta por filas y columnas, y para calcular la cantidad de filas, lo único que vas a hacer es colocar la base 2 y elevarlo a la cantidad de proposiciones que tenga tu problema. ¿De acuerdo? Profe, el siguiente paso. ¿Qué se coloca en las filas? En las filas vamos a colocar todas las combinaciones posibles de los sentidos verdadero y falso de las proposiciones. ¿Correcto? Vamos con un ejemplo, míralo. Supongamos que tenemos dos proposiciones P y Q, ¿correcto? P y Q, y nosotros queremos hacer la tabla de verdad para P y Q. Entonces yo digo, ¿no? Primero, la cantidad de filas, 2 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 4. O sea, van a existir 4 filas. ¿De acuerdo? Ahí está, mira. La proposición P, la proposición Q, y ahí están las 4 filas. Profe, ¿cómo completo estos espacios? Facilito, mira. Para Q siempre empieza desde el último hacia el primero. A Q complétale verdadero, falso de manera alternada. Observe. ¿De acuerdo? Profe, ¿y P cómo lo completo? Ah, ya. Ya no vas a completar verdadero, falso, sino ahora vas a ir verdadero, falso. ¿Correcto? Entonces tú entras al análisis, tú puedes observar que en esta tabla de verdad están todas las combinaciones posibles para las proposiciones. Mira, si P es verdadero y Q es verdadero, si P es verdadero y Q es falso, si P es falso y Q es verdadero, o si al final ambas son falsas. No existe otra combinación de sus sentidos, ¿correcto? Profe, ¿qué pasa si son 3 proposiciones? Allá vas a hacer lo mismo, ¿correcto? Vas a hacer lo mismo, pero lo que va a ocurrir es que en la tercera proposición, lo que vas a hacer es llenar verdadero 4 veces y falso 4 veces. Y listo, podrás haber encontrado todas las proposiciones, ¿correcto? O todos los sentidos de las proposiciones. Entonces, mira, pasamos a la siguiente diapositiva. Análisis de los conectivos lógicos. Para analizar las tablas de verdad de los conectivos lógicos, en este caso tomaremos dos proposiciones, a la proposición P y a la proposición Q. Entonces, mira, vamos a plantear la tabla de verdad, ¿de acuerdo? Ya te expliqué en la diapositiva anterior cómo es que se colocan estas combinaciones y ahora vamos a analizar conectivo por conectivo. La P, ¿correcto? Con un sombrerito a su izquierda significa negación. Profe, ¿y la negación cómo lo descubro yo en un texto? Ah, ya, tú lo descubres cuando te dicen la palabra no como antecedente a la oración. O no es cierto que, ¿correcto? Por ejemplo, no voy a ir a estudiar, ¿correcto? No es cierto que la cuarentena terminaba el 13 de abril, por ejemplo. ¿De acuerdo? Tú estás negando una proposición. A eso se le llama negación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno niega lo que es verdadero, ¿en qué se transforma el resultado? En falso, ¿cierto? Y si uno niega lo que es falso, se transforma en verdadero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería la tabla de verdad para la negación? Simplemente el orden cambiado de su sentido, ¿de acuerdo? Profe, ¿por qué no ha puesto la negación de Q? Se pudo haber puesto, ¿no es cierto? Pero para hacer más corto el video, simplemente analizamos aquí, ¿de acuerdo? Profe, ¿qué conectivo sigue? Bueno, sigue el conectivo llamado disyunción. Profe, ¿qué cosa quiere decir la disyunción? La disyunción la encuentro en los textos o en las proposiciones con la palabra o también con la palabra o si no. ¿De acuerdo? Juan juega fútbol o va al colegio. ¿De acuerdo? Entonces mira lo que ocurre, ¿ve? Profe, ¿cómo analizamos esto? Facilítame. Vamos a poner un ejemplo. Juan juega fútbol o va al colegio, ¿correcto? Entonces yo analizo, ¿no? La oración me está dando a mí la posibilidad de realizar una de las dos actividades. Entonces, si yo realizo solo una, la oración se puede completar. Si yo realizo la otra, la oración se puede completar. Si yo realizo las dos a la vez, la oración se puede completar. Pero ¿qué pasa si yo no realizo ninguna de las dos? Entonces, si yo no realizo ninguna de las dos, la oración ya no se completa, pues no se completa el acto. Entonces, ¿qué te dice la tabla de verdad de la disyunción? Te dice, si ambas son falsas,
el resultado será falso. Profe, ¿y cómo será todo el resto? Ah, ya, verdadero. Ah, nada más, claro, nada más. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente, el siguiente conectivo, el conectivo conjunción. Profe, ¿cómo encuentro la conjunción en los textos? Bueno, lo encuentras con la palabra y, también con la palabra además o con la palabra pero, ¿no? Por estas dos partes van proposiciones. Entonces, mira, a ver, vamos a hacer un ejemplo. María va al colegio y luego va a su casa. ¿De acuerdo? María va al colegio y luego va a su casa. Es como que tú fueras el papá y le estás encomendando a María que vaya al colegio y después vaya a su casa. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si María va al colegio y luego no va a su casa? ¿Completaría la misión? No. ¿Correcto? ¿Qué pasa si María no va al colegio y luego va a su casa? ¿Completaría la misión que le has encomendado? No. ¿Qué pasa si María no va al colegio y no va a su casa? No completa la misión que tú le has dado, pero ¿qué pasa si María va al colegio y va a su casa? Ah, profe, entonces está completando la misión que yo le he encomendado. Entonces, ¿qué se cumple en la conjunción? Para que esto sea verdadero, ambas proposiciones deben de ser verdaderas. Ah, ¿y todo el resto, profe? Falso. ¿De acuerdo? Falso. Vamos con la condicional. Profe, ¿qué es una condicional? Una condicional, como el mismo nombre lo denota, te está hablando de una condición, pero una condición a medias, ¿correcto? Una condición a medias. Entonces, ¿cómo encuentro la condicional en un texto? Tú lo vas a encontrar con la palabra. Si yo hago algo, entonces ocurre un consecuente. Si yo hago un antecedente, entonces ocurre un consecuente. O implica también, ¿no? Si al yo hacer esto implica que ocurra algo, ¿no? Entonces, mira, te explico un ejemplito para la conjunción. Cierto día, tu papá de suerte de repente gana un premio grande y él está dispuesto o destina un dinero para comprarte a ti un Ferrari, el último modelo, ¿de acuerdo? Pues él tiene ya dispuesto sus $200,000 para comprarte a ti un Ferrari. Hagas lo que hagas, tu papá te va a comprar un Ferrari. Pero como para dar un aliciente, tu papá lo que hace es decirte, ¿sabes qué, Pepito? Si es que tú me apruebas el año, yo te compro un Ferrari. Ojo, te está diciendo, si es que tú me apruebas el año, yo te compro un Ferrari. Él ya tiene el dinero para comprarte el carro. Simplemente te está diciendo, si es que tú lo haces, entonces yo te compro. Entonces yo te digo, ¿no? Si yo apruebo el año, me lo compra. Entonces, si ambos son verdaderos, se cumple la acción. Profe, si yo no apruebo el año, igual me lo va a comprar, claro, porque el dinero ya está presupuestado para comprarte el auto. Si yo no apruebo el año, no me lo va a comprar, no te lo va a comprar. No has hecho lo primero. ¿Cuándo se rompe la promesa? ¿Cuándo no se cumple la acción? Cuando tú apruebes el año y tu papá no te compre lo prometido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te dice la conjunción? La conjunción te dice, mira, para que la acción se rompa, para que la promesa se rompa, lo primero debe de ser verdadero y lo segundo debe ser falso. ¿Correcto? Entonces, cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, el resultado será falso. ¿Correcto? Será falso. Profe, ¿y todo el resto cómo es? Verdadero. ¿De acuerdo? Será verdadero. Listo. Profe, ¿qué significa doble flecha? Doble flecha bicondicional. ¿Qué quiere decir la bicondicional? La bicondicional quiere decir que sí, bueno, es una condición más fuerte, ¿no? Es una condición más fuerte. Lo que está diciendo la condicional es que para que le ocurra algo, necesariamente tú tienes que hacer algo al comienzo, ¿de acuerdo? Necesariamente. El de aquí, la condicional, el antecedente, bueno, el antecedente era un supuesto, ¿correcto? Sin embargo, la bicondicional te dice, para que ocurra un consecuente, necesariamente tiene que ocurrir un antecedente. Es como que yo te diga,
sí, solo sí me voy a mojar, o me mojo, sí, solo sí, toco un líquido, por ejemplo. Entonces, es una bicondicional, porque es una condicional bien ajustada, bien cerrada. Entonces, ¿qué se cumple en la bicondicional? Si ambas proposiciones son verdaderas, el resultado de mi bicondicional será verdadero. Si ambas proposiciones son falsas, el resultado de mi bicondicional será falso. O perdón, será verdadero. Profe, y todo el resto, falso. ¿De acuerdo? Y por último tenemos la disyunción fuerte, ¿no? La disyunción fuerte. ¿Qué quiere decir la disyunción fuerte? Bueno, es como una disyunción débil, pero ya no te dan solo dos opciones, sino te dan tres opciones. ¿Correcto? Tres proposiciones, por decirlo así. ¿Listo? Profe, ¿qué se cumple? Se cumple lo inverso a la bicondicional, ¿no? Se cumple lo inverso a la bicondicional. Dice, para que sea verdadera, solo una de las proposiciones debe de ser verdadera. Listo, profe. ¿Qué, profe? Con este cuadrito yo puedo desarrollar todo el tema de proposiciones lógicas, o al menos de formulación lógica, sí. ¿Es necesario que me aprenda todo el cuadrito? No, solamente es necesario que te aprendas estas letritas rojas. ¿De acuerdo? Solo estas letritas rojas. ¿Sí? Listo. Pasamos con problemas para que puedas entender el tema. Mira, nos pide construye la tabla de verdad de la siguiente formulación, ¿no? De la siguiente forma. Entonces, mira, presta atención. Nos da P, este símbolo es de conjunción, abre llaves, negación de P, condición Q, disyunción, negación. Entonces nos dice que apliquemos la tabla de verdad. Entonces el primer paso para aplicar la tabla de verdad es como tenemos dos proposiciones, colocamos a las dos proposiciones y le damos todos los sentidos que tengan. Entonces empezamos a desarrollar. Mira, ¿qué cosa es lo primero que podemos desarrollar? Estas negaciones, porque las negaciones son facilitas, ¿correcto? Si yo niego a P, le cambio el sentido a todas estas. Mira, ¿viste? Si yo niego a Q, le cambio el sentido a todas estas. Mira, ¿de acuerdo? Profe, ¿qué hago ahora? Siguiente paso. Como acá me dice que la negación de P usa el conectivo conjunción con Q, lo que voy a hacer yo es copiar la proposición Q. Mira, igualito que acá. Igualito que acá. Profe, ¿ahora qué aplico? La conjunción. ¿Qué me decía la conjunción? Para que sea falso, el primero debe ser verdadero y el segundo debe ser falso. ¿Correcto? Entonces, a ver, yo digo, ¿dónde es el primero verdadero y el segundo falso? Aquí, en la última fila. Entonces, ¿cómo será el resultado? Verdadero, verdadero, verdadero y por último, falso. ¿Correcto? Profe, ¿ahora qué hacemos? Para desarrollar este corchete, vamos a calcular el valor de verdad de esta disyunción. ¿Qué me decía la disyunción? La disyunción me decía, para que exista una falsedad, ambos deben de ser falsos. Profe, yo veo en estas dos columnas que hay dos falsos en la misma fila. No, por lo tanto, todos son verdaderos. ¿Correcto? Para finalizar, ¿qué hago? Copio la proposición o los sentidos de verdad de P. ¿De acuerdo? Y para calcular el valor de la tabla de verdad, voy a calcular la conjunción. ¿La conjunción de qué? De esta columna con esta columna que está por aquí. ¿Qué me dice la conjunción? La conjunción me dice, para que sean verdaderos, ambos deben de ser verdaderos. ¿Dónde se cumple eso? En las dos primeras filas. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo me quedaría la tabla de verdad? La tabla de verdad me quedaría como verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Correcto? Vamos con la aplicación 2. Mira, la aplicación 2 me dice lo siguiente. Si la proposición compuesta es falsa, indique las proposiciones que son verdaderas. Mira cómo resolvemos. Te dice que esta fórmula es falsa, te dice, ¿no? Entonces yo digo, para que una conjunción sea falsa, ¿qué debe ocurrir? Que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. ¿De acuerdo? Ahora mira, prosigo. Para que esta conjunción sea verdadera, ¿qué debe de ocurrir? Que ambas sean verdaderas. Para que esta disyunción sea falsa, ¿qué debe ocurrir? Que ambas sean falsas.
Por lo tanto, profe, ¿cómo sería el valor de verdad de las proposiciones? P y Q verdaderas y RT falsas. Y listo, se acabó. ¿Correcto? Profe, acá es necesario hacer una tabla de verdad. No, pues, si tú sabes que para que la conjunción te dé falso, lo primero debe ser verdadero y lo segundo falso, entonces no hay problema. ¿Correcto? Pasamos a la evaluación de los esquemas moleculares. ¿Cómo es ese, profe? Lo que pasa es que las tablas tienen una clasificación de acuerdo a los valores que se obtengan en ellas. Entonces existen tres tipos de tablas de verdad, ¿no? La primera se llama tautológica, la segunda se llama contradicción y la tercera se llama contingencia. Entonces presta atención, mira. ¿Cuándo será tautológica? Cuando los valores que se obtengan sean verdaderos, todititos verdaderos. Un ejemplito. Ahí está, el ejemplito. Profe, ¿qué hago para desarrollar esto? Lo primero que hago es colocar los valores de P. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Qué hago luego? Allá coloco los valores de la disyunción. ¿Qué me decía la disyunción? Para que ambos, o para que el resultado sea falso, ambos deben de ser falsos. ¿De acuerdo? Por último, conjunción. ¿Qué me dice la conjunción? Para que sea falso, el primero debe ser verdadero y el segundo falso. ¿Dónde se cumple eso? En ninguno. Por ende, todos son verdaderos. ¿Viste? Cuando tú ves que el resultado es verdadero, solamente verdadero, se dice que la tabla es tautológica. Siguiente. ¿Cuándo es una contradicción? Cuando es lo opuesto, cuando todos los valores son falsos. ¿Correcto? Un ejemplo, mira, un ejemplo. P, conjunción Q, conjunción negación de Q. ¿Qué hacemos primero? Colocamos la negación de Q. Negamos a Q. ¿Cómo quedaría? Falso, verdadero, falso, verdadero. Conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Para que sea verdadero, ambos deben de ser verdaderos. Entonces sería así. Por último, nuevamente conjunción. Para que sea verdadero, ambos son verdaderos, pero en ninguna de las filas se cumple. Por lo tanto, todas son falsas. ¿Correcto? Entonces, esta es una tabla de contradicción. Contingencia, profe. ¿Cuándo es una tabla contingencia? Cuando tiene valores verdaderos y valores falsos. ¿Correcto? Profe, si tenga 3 verdaderos y 1 falso, así tenga 3 verdaderos. ¿De acuerdo? Por aquí un ejemplito, ¿correcto? Negamos P primero, FFVV, y la disyunción, que sería falsos si ambos son falsos. ¿Correcto? Quedaría así. Por último, la conjunción me dice, será falso si el primero es verdadero y el segundo falso. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de esta forma. ¿De acuerdo? Entre verdaderos y falsos se llama contingencia. Profe, ¿cuándo son proposiciones lógicamente equivalentes? Cuando ambas tablas tienen exactamente los mismos valores. ¿De acuerdo? Exactamente los mismos valores. Pasamos al tema de la segunda semana de álgebra, que es exponentes y radicales. ¿De acuerdo? Yo subí un video en mi pizarrita explicándole el tema cuando empezó la cuarentena, pero bueno, vamos a subirle uno más haciendo un breve repaso más que todo, ¿correcto? Entonces empezamos, mira, definimos qué es una potencia. Una potencia es el resultado de multiplicar n veces una base, ¿correcto? B por B por B n veces. El resultado es una potencia, ¿no? ¿Cómo quedaría? B elevada a la n, ¿de acuerdo? Este n, cuando definimos una potencia, tiene que ser positivo. Pero cuando hablamos de la teoría de exponentes más a fondo, se descubre que ese exponente puede ser nulo, puede ser negativo y puede ser hasta fraccionario. ¿Correcto? Entonces, mira, ve, ¿qué pasa cuando el exponente es 0? Entonces la forma dice, ¿no? Desde primaria, todo número elevado a la 0 vale 1. Pero yo te voy a hacer una indicación en este caso. Todo número elevado a la 0 vale 1 siempre y cuando el número esté en paréntesis. ¿Por qué, profe? Facilito, mira. 5, si yo lo elevo a la 0, me da 1. Si al menos 5 yo lo coloco entre paréntesis y lo elevo a la 0, el valor del resultado es 1. Pero ¿qué pasa si existe un menos 5 a la 0, sin paréntesis? Entonces el resultado ya no sería 1, sino sería negativo 1. ¿Correcto?
Entonces hay que hacer un breve paréntesis en este punto de la tabla, ¿ya? Del mapa conceptual. Seguimos. ¿Qué me dice la teoría básica? Si yo multiplico dos bases iguales, los exponentes se suman. Si yo divido dos bases iguales, los exponentes se restan. Por último, si yo tengo potencia de potencia, lo que ocurre es que se multiplican las potencias, y si yo tengo potencia de exponentes, como en este caso, el desarrollo se hace de arriba hacia abajo, ¿no? N a la P, luego M elevado a ese resultado, y luego A elevado a ese resultado. ¿Correcto? Profe, ¿qué pasa cuando un exponente es negativo? Facilito. Cuando yo tenga A a la menos N, si tú quieres transformarlo en un valor admisible, lo único que haces es invertir el número. ¿Qué hay debajo de la? Hay un 1, ¿correcto? Y el a la n pasa hacia abajo, pero con el exponente positivo. Profe, ¿y en fracción cómo sería? Facilito, pues. Si tú tienes un a sobre b elevado a la menos n, lo único que haces es invertir la fracción y el exponente queda como positivo. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué pasa en la potencia de un producto? A por b elevado a la n. N afecta a y afecta a b. ¿Correcto? En una división ocurre lo mismo. Profe, raíz de un producto. Ajá, la raíz NA va de A por B. Raíz afecta A, la raíz afecta a B. La raíz de una división afecta al numerador y afecta al denominador. Profe, ¿qué pasa cuando un exponente es fraccionario? Facilito, mira. Cuando un exponente es fraccionario, el valor del denominador de esa fracción pasa como radical y el numerador queda como exponente. ¿Correcto? Profe, ¿qué pasa si fuera un exponente fraccionario y negativo a la vez? Ya. N pasa como radical y aquí como exponente, perdón, queda a la menos n. ¿Correcto? Profe, raíz de raíz. ¿Qué pasa cuando una raíz ataca a una sola base? Esos índices se multiplican. ¿De acuerdo? Por consecuencia, se genera una fórmula que sinceramente yo lo uso muy pocas veces. ¿Correcto? Muy pocas veces, porque hay un método más sencillo que acordarse de esta fórmula. Pero como existen los libros, yo coloco en las diapositivas. ¿De acuerdo? Además, acá sí hay que ser criteriosos para poder analizar este punto del mapa conceptual. Mira, cuando tú tengas la raíz de a al cuadrado, tu profe generalmente te dice, ¿no? O de repente los libros que puedas leer te dicen, ya, se anula la raíz con el cuadrado, ¿no? Que no es tan sencillo. Tú vas a anular la raíz con el cuadrado, pero lo que te va a quedar es el valor absoluto de a. ¿Correcto? El valor absoluto de a. Sobre todo esto es para ecuaciones. ¿De acuerdo? Esto es para ecuaciones. Cuando el valor de a no sea un número, sino sea una variable. En general, si yo tengo un número par y le saco el índice par, al momento de anular el índice y el exponente, te queda el valor absoluto. ¿Correcto? Listo. Pasamos a las observaciones. Mira, a ver. Cuando un número esté dentro de un paréntesis y se lee un exponente par, el resultado será siempre positivo. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué pasa si es que no está en paréntesis? Ya, si no está en paréntesis, el resultado conserva el signo. ¿De acuerdo? Por último, si el exponente es impar, ahí no importa, ¿no? Esté o no esté con paréntesis, siempre conserva el signo. Lo que te decía cuando empecé la exposición, ¿no? Para que un número elevado a la 0 te dé 1, el número debe estar en paréntesis. ¿Por qué si no, conserva el signo? ¿De acuerdo? Aplicación. Profe, facilito, ¿no? Tenemos a S, nos pide calcular el valor de S. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar los teoremas que hemos aprendido, pues, ¿no? ¿Qué teorema podemos aplicar ahí? Ya, exponente de exponente. ¿Qué ocurre cuando hay exponente de exponente? Esos exponentes se multiplican. Entonces me quedaría, ¿no? Por acá, por ejemplo, x a la 2 por 2, 4. X a la 3 por 2, 6. X a la 2 por 4, 8. ¿Correcto? Entonces quedaría algo así. ¿Correcto? Profe, paso siguiente, ¿qué hacemos? Ya, cuando se multiplican bases iguales, los exponentes se suman, ¿sí o no? Vamos a sumar los exponentes de arriba y por abajo hacemos lo mismo. Profe, cuando no hay exponentes, asumimos que es 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería la suma? Arriba sería x a la 30 y abajo x a la 25. Por último, bases iguales, cuando se dividen, los exponentes se restan. Y 30 menos 25 sería 5.
Aplicación, aplicación 2, bueno, 3, ¿no? Acá dice aplicación. Vamos a ver. Profe, ¿qué pasa cuando nos piden una división de esta forma? Saco mi calculadora y calculo 21 a la 6, 35 al cubo, 80 a la 3. No puedes hacer eso, ¿correcto? Entonces, mira, a ver, si tú te das cuenta, 35 y 15 tienen en el fondo, al descomponerlos, números que se pueden simplificar, porque 35 es 5 por 7 y 15 es 5 por 3. En los dos aparece el 5. 14 y 21, 14 es 7 por 2 y 21 es 7 por 3, aparece el 7. Correcto. 80 y 30, profe, mira, 80 y 30, 80 es 16 por 5. Acá aparece el 5, abajo el 5. 30 es 2 por 3 por 5. Ah, profe, entonces lo que usted me está diciendo es que yo descomponga estos factores. Claro, vamos a descomponer esos factores. ¿En qué bases, profe? En bases 3, 5 y 7. ¿Cómo sería 21? 7 por 3. 35, 7 por 5. 80, 16 por 5, que viene a ser 2 a la cuarta por 5. 15 vendría a ser 5 por 3, 14, 7 por 2 y 30, 3 por 2 por 5. ¿Correcto? Una vez que está así el problema, introducimos el exponente a los factores. ¿Correcto? Y nos va a quedar una operación de este forma. Paso seguido, ¿qué hago? Allá, 7 a la sexta y 7 al cubo, 7 a la 9. ¿Correcto? 3 a la sexta no tiene con quién, lo dejo tal cual. 5 al cubo y 5 al cubo, 5 a la sexta. ¿De acuerdo? 2 a la 12 baja como está. Profe, abajo lo mismo. 5 a la cuarta y 5 al cuadrado, 5 a la sexta. 3 a la cuarta y 3 al cuadrado, 3 a la sexta. 7 a la 9 tal cual, y 2 a la 9 y 2 al cuadrado, 2 a la 11. Mira, se pueden simplificar. ¿Qué te queda? 2 a la 11 sobre 2 a la 11. Resto de exponentes sería 1, y 2 a la 1 sería 2. Pasamos a la aplicación final. Este es un problema de admisión. Este problema es bien conocido, ¿ya? El truco que voy a utilizar en este problema, lo puedes utilizar tú en los problemas de este tipo, ¿correcto? Porque es un truco bastante conocido. Chequea. Nos pide calcular el valor de Q, ¿de acuerdo? Y nos da esta división. Entonces el alumno se marea porque observa que arriba es 4, abajo es menos 4, 3 y menos 3. Entonces por su cabecita está, profe, se pueden restar, ¿no? Están dividiendo bases, se restan. No puedes hacerlo para empezar porque arriba los términos están sumando. ¿Correcto? Entonces tú no puedes simplificar así tal cual. ¿De acuerdo? Entonces mira, lo primero que vamos a hacer es descomponer los términos. ¿Cómo es eso? Cuando yo tengo una base y los exponentes me expresan una suma, es porque antes del término, antes de convertirse en esto, el término era a a la m por a a la 5. ¿Correcto? Yo estoy tomando acá un ejemplo, no del problema, un ejemplo cualquiera. Entonces, lo que voy a aplicar en el problema es lo mismo que aplico en el ejemplo. Entonces, ¿cómo sería, profe? Ah, ya, 5 a la x por 5 a la 4. Y así sucesivamente con todos. ¿De acuerdo? Paso seguido, lo que voy a hacer es, como en el numerador me aparecen 5 a la x en todos los términos, voy a factorizarlo. Pues. Pero voy a factorizar un término más. Te explico cuál. Y eso es un truquito, ¿ya? Aparte del 5 a la x, voy a factorizar el 5, pero elevado al exponente más grande que existe en el numerador. ¿Y quién es ese? 5 a la cuarta. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a factorizar eso en el numerador y en el denominador sí lo dejo como está, el 5 a la x. Una vez que yo he factorizado, voy a obtener esta operación, 5 a la x por 5 a la cuarta. ¿Por cuánto multiplico para que me dé este término? Por 1. ¿Por cuánto le multiplico para que me dé 5 a la x por 5 al cubo? Ah, ya, este exponente debe de bajar una unidad, entonces yo le bajo acá una unidad. ¿Por cuánto? Para que me dé 5 a la x por 5 al cuadrado. Este exponente debe bajar 2 unidades. Ahí está. Y así sucesivamente. Profe, abajo, bueno, abajo es una factorización más simple, ¿no? 5 a la x, ¿cuánto le multiplico para que me dé esta expresión? 5 a la menos 4, 5 a la menos 3, 5 a la menos 2, 5 a la menos 1 y por último, mira lo que ocurre, magia, mira.
¿Qué puedo hacer ahí? 5 a la x y 5 a la x se pueden simplificar. Este término que está por aquí, este término que está por aquí y este que está por acá son exactamente lo mismo. ¿Qué cosa me queda? 5 a la cuarta, ¿sí o no? ¿Cuánto es eso? 625. ¿Listo, chicos? Entonces, tratando de haber podido llegar hasta donde está sentado viendo esta clase, me despido ante ti con mi amigo Gustavo Cerati. Gracias, total.